Proyecto Solar Warden. La flota espacial secreta que protege la Tierra. En la vastedad del espacio, donde el silencio es absoluto y la oscuridad infinita, ¿qué secretos oculta la humanidad? Mientras miramos las estrellas creyendo que somos simples observadores del cosmos, existe una verdad perturbadora que los gobiernos han mantenido en las sombras durante décadas. La Tierra no está desprotegida. Desde 1980, una flota espacial secreta conocida como Solar Warden patrulla silenciosamente los confines de nuestro sistema solar. No es ciencia ficción, no es fantasía. Es una realidad clasificada que desafía todo lo que creíamos saber sobre nuestro lugar en el universo. Pero si esta flota existe, surge la pregunta más inquietante: ¿de qué nos están protegiendo? En el año 2002, un hacker británico llamado Gary McKinnon logró penetrar los sistemas informáticos más seguros del mundo, los de la NASA y el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Lo que encontró no fueron solo archivos militares convencionales, sino evidencia de algo mucho más perturbador. McKinnon declararía más tarde: vi listas de oficiales no terrestres y transferencias de flota a flota. Había nombres de naves que no correspondían a ninguna embarcación conocida de la Marina estadounidense. Entre los archivos clasificados, McKinnon descubrió referencias a un programa llamado Solar Warden, con registros de personal militar asignado a misiones espaciales de largo plazo. Pero lo más escalofriante era la existencia de una categoría administrativa específica: oficiales no terrestres. ¿Cómo puede un oficial militar ser clasificado como no terrestre? ¿Acaso estos individuos operan fuera de nuestro planeta de forma permanente? La respuesta del gobierno estadounidense fue inmediata y brutal. McKinnon fue perseguido durante una década, enfrentando hasta 70 años de prisión y multas millonarias. Su delito no había sido robar secretos militares convencionales, sino exponer la existencia de un programa espacial paralelo que desafía la narrativa oficial de la exploración espacial. La pregunta que nos debe inquietar es: ¿por qué tanto esfuerzo para silenciar a un simple hacker? ¿Qué encontró McKinnon que ameritara tal persecución? Para comprender Solar Warden, debemos regresar a los días finales de la Segunda Guerra Mundial. La Operación Paperclip no solo trajo científicos nazis a Estados Unidos, trajo con ellos conocimientos sobre tecnologías que desafiaban las leyes de la física conocida. Wernher von Braun, el padre del programa espacial estadounidense, no era solo un ingeniero de cohetes. Era un visionario que había trabajado en proyectos clasificados del Tercer Reich, incluyendo el desarrollo de tecnologías antigravitacionales y propulsión exótica. En sus diarios personales, von Braun escribió: el futuro de la humanidad no está en la Tierra, sino en las estrellas, pero primero debemos asegurar nuestra supervivencia aquí. En 1947, el incidente de Roswell cambió para siempre la percepción militar sobre la seguridad nacional. Si seres de otros mundos podían llegar a la Tierra, la defensa planetaria se convirtió en una prioridad absoluta, pero una que no podía ser revelada al público. Según documentos filtrados décadas después, el presidente Harry Truman habría declarado en una reunión clasificada: si hay visitantes de otros mundos, necesitamos estar preparados para proteger nuestro planeta, incluso si eso significa operar en secreto absoluto. La creación de Majestic 12 en 1947 estableció la infraestructura para manejar el fenómeno extraterrestre. Pero este grupo de élite no se limitó a estudiar ovnis estrellados. Comenzó a desarrollar tecnologías defensivas basadas en ingeniería inversa de artefactos recuperados. Para 1960, según testimonios de insiders, ya existían prototipos de naves triangulares capaces de vuelo espacial. Estos vehículos, conocidos internamente como TR-3B, utilizaban tecnología de propulsión electromagnética que permitía maniobras imposibles para la tecnología convencional. El establecimiento de Solar Warden como programa operacional ocurrió bajo la administración de Ronald Reagan. En 1983, Reagan pronunció un discurso que pocos interpretaron correctamente. A veces pienso qué rápido desaparecerían nuestras diferencias mundiales si enfrentáramos una amenaza alienígena,
desde fuera de este mundo. No era retórica política, era la revelación parcial de una realidad que ya conocía. Según testimonios de supuestos miembros del programa, Solar Warden opera una flota de 8 naves madre, del tamaño de portaaviones espaciales, acompañadas por decenas de cazas espaciales más pequeños. Estas naves están equipadas con sistemas de propulsión antigravitacional, basados en tecnología extraterrestre recuperada, generadores de energía de punto cero, capaces de alimentar las naves indefinidamente, armas de energía dirigida, sistemas defensivos que pueden neutralizar amenazas espaciales, tecnología de camuflaje, que las hace invisibles a la detección terrestre. La flota no opera desde la Tierra exclusivamente. Según los testimonios, Solar Warden mantiene bases permanentes en la cara oculta de la Luna, instalaciones construidas en cooperación con civilizaciones extraterrestres, Marte, colonias mineras y bases defensivas en el planeta rojo, cinturón de asteroides, estaciones de vigilancia y extracción de recursos, lunas de Júpiter, puestos de observación en los límites del sistema solar. En 2006, un supuesto miembro de Solar Warden conocido como Captain K emerge de las sombras. Su testimonio, aunque imposible de verificar completamente, proporciona detalles escalofriantes sobre la operación. Kay declaró: "Serví 20 años en Mars Defense Force, una división de Solar Warden. Nuestra misión no era explorar, sino proteger. Proteger las colonias humanas de amenazas que el público nunca debe conocer". Los miembros de Solar Warden pasan por un proceso de selección que incluye evaluaciones psicológicas extremas. Deben ser capaces de aislamiento prolongado, misiones que duran décadas en el espacio, contacto con entidades no humanas, interacciones con civilizaciones alienígenas, conocimiento compartimentado, mantener secretos que podrían destruir la estabilidad mundial, lealtad absoluta, priorizar la misión sobre vínculos familiares terrestres. Si Solar Warden existe, la pregunta fundamental es: ¿realmente nos protege o nos controla? La existencia de una flota espacial secreta implica que el gobierno posee tecnología décadas más avanzada que la revelada públicamente. Existe contacto regular con civilizaciones extraterrestres. La humanidad enfrenta amenazas cósmicas reales. Los ciudadanos viven bajo una ilusión de seguridad. La dimensión más perturbadora de Solar Warden podría ser su conexión con tradiciones ocultistas. Según algunos investigadores, el programa no solo utiliza tecnología avanzada, sino que incorpora elementos de magia ceremonial, rituales para potenciar las capacidades psíquicas de los tripulantes, contacto telepático, comunicación con entidades interdimensionales, proyección astral, reconocimiento de territorios espaciales a través de experiencias extracorpóreas, alquimia cósmica, transformación de la conciencia humana para adaptarse al espacio. ¿Es coincidencia que Hollywood produzca constantemente contenido sobre flotas espaciales secretas? Películas como Independence Day, Men in Black y series como Stargate podrían ser formas de acondicionamiento psicológico, preparando gradualmente a la humanidad para la revelación completa. Esta técnica, conocida como revelación suave, permite que las verdades más perturbadoras se filtren lentamente a la conciencia colectiva, reduciendo el shock psicológico de la revelación total. En 2015, WikiLeaks publicó documentos que hacían referencias crípticas a programas espaciales no reconocidos y gastos militares en proyectos extraterrestres. Aunque los documentos fueron rápidamente desacreditados como falsificaciones, su contenido específico sugería conocimiento interno detallado. Los testimonios más desgarradores provienen de familias cuyos miembros fueron reclutados para Solar Warden. Esposas que perdieron a sus maridos por décadas, niños que crecieron sin padres, todos bajo la historia de cobertura de misiones militares clasificadas. Una testimoniante anónima declaró: "Mi esposo desapareció en 1985. Oficialmente, murió en un accidente de entrenamiento, pero lo he visto en fotografías tomadas en 2010, sin haber envejecido un día.
¿Qué tecnología permite esto? Los aspectos más inquietantes de Solar Warden involucran la manipulación del tiempo. Según algunos testimonios, los miembros del programa experimentan desplazamiento temporal, donde décadas en el espacio equivalen a años en la Tierra. Esta tecnología explicaría por qué algunos veteranos del programa parecen no haber envejecido durante sus supuestas misiones de 20 años. Solar Warden no opera en aislamiento. Según los testimonios, el programa forma parte de una compleja red de alianzas intergalácticas. Estas incluyen los grises, intercambio de tecnología por acceso a material genético humano; los reptilianos, acuerdos territoriales sobre recursos del sistema solar; los nórdicos, cooperación en programas de desarrollo espiritual; los arcturianos, asesoramiento en tecnologías de conciencia expandida. En 1954, según documentos filtrados, el presidente Eisenhower habría firmado el Tratado de Greada con representantes extraterrestres. Este acuerdo habría establecido intercambio de tecnología por acceso a bases terrestres, cooperación en programas espaciales, protección mutua contra amenazas cósmicas, secreto absoluto sobre la existencia del tratado. Si Solar Warden existe, su misión de protección implica la existencia de amenazas reales. Los testimonios sugieren que estas amenazas incluyen invasiones extraterrestres hostiles, civilizaciones que ven la Tierra como recurso, asteroides dirigidos, ataques coordinados usando cuerpos celestes, guerras interdimensionales, conflictos que trascienden el espacio físico, colapso de la realidad, amenazas que podrían destruir la estructura del espacio-tiempo. La pregunta más inquietante es si el secreto de Solar Warden nos protege del pánico masivo. Si la humanidad supiera que vive bajo amenaza constante de aniquilación cósmica, ¿podría mantener la estabilidad social necesaria para funcionar? Los miembros de Solar Warden pasan por procesos de modificación psicológica que incluyen borrado selectivo de memoria, eliminación de recuerdos traumáticos, programación de personalidad múltiple, creación de identidades separadas para misiones específicas, implantes neurológicos, dispositivos que permiten control remoto de comportamiento, trauma ritual, experiencias diseñadas para fragmentar la psique. Los veteranos de Solar Warden exhiben síntomas únicos: nostalgia cósmica, depresión severa al regresar a la Tierra, disociación temporal, confusión sobre el tiempo transcurrido, visiones recurrentes, imágenes de mundos alienígenas, conocimiento imposible, información sobre tecnologías que no deberían conocer. Los eventos recientes sugieren que la revelación de Solar Warden podría estar próxima. Space Force, la creación de la Fuerza Espacial Estadounidense como preparación, divulgación OVNI, admisiones oficiales sobre fenómenos aéreos no identificados, programas espaciales privados, empresas como SpaceX como cobertura para actividades clasificadas, testimonios de insiders. Aumentan las filtraciones de información. ¿Estamos preparados para saber la verdad? La revelación de Solar Warden implicaría reconocer que vivimos bajo vigilancia cósmica, aceptar que la tecnología humana está décadas más avanzada, comprender que no estamos solos en el universo, enfrentar la realidad de amenazas existenciales. Si Solar Warden existe, representa la mayor operación de ocultamiento en la historia humana. Una flota espacial secreta que opera en las sombras, protegiendo a una humanidad que desconoce su propia vulnerabilidad cósmica. Los testimonios, aunque imposibles de verificar completamente, pintan un cuadro inquietante de una realidad paralela donde la humanidad ha alcanzado las estrellas, pero a un costo terrible. La verdad. Mientras miramos el cielo nocturno, preguntémonos, ¿somos verdaderamente libres si fuerzas que desconocemos determinan nuestro destino? ¿Es la ignorancia una bendición cuando la verdad podría destruir nuestra percepción de la realidad? Solar Warden, si existe, no es solo una flota espacial, es un espejo que refleja nuestros miedos más profundos sobre el control, la manipulación y nuestra verdadera posición en el cosmos. La pregunta no es si Solar Warden existe, la pregunta es,
¿Estamos preparados para vivir en un mundo donde la verdad sobre nuestro lugar en el universo permanece oculta en las sombras del espacio? En el silencio cósmico, alguien está vigilando. Y tal vez, solo tal vez, es mejor no saber quién. La verdad no teme a la investigación. Solo aquellos que ocultan secretos temen la luz de la revelación. ¿Qué otros secretos ocultan las estrellas? ¿Qué otras verdades permanecen en las sombras del cosmos? La investigación continúa.